El cine es un, digámoslo así, es un fenómeno, porque tiene diferentes partes. Es un fenómeno muy complejo que podemos dividir en partes más simples para poder comprenderlo. Al igual que un poema o que un texto literario, que también es parte del lenguaje, podemos dividirlo en fragmentos más pequeños para poder degustarlo, para poder saber qué es una buena película y qué es una mala película. Eso nos daría una primera aproximación de qué vamos a hacer en el laboratorio. Yo me propuse principalmente dos objetivos. El primer objetivo es darnos cuenta que el cine nos puede manipular, que podemos ser alterados por medio de este constructo. Y la segunda parte es ver, bueno, si estamos siendo manipulados, ¿cómo es que puedo reaccionar ante esta manipulación? O sea, ¿de qué manera la puedo encontrar, localizar y, digamos, separarme un tanto más del cine de una manera crítica? Esos serían nuestros planteamientos con los que vamos a empezar el workshop o el laboratorio. Y lo que... aquí estaba funcionando. Doble clic. Y pasa. Ok. Todos conocemos también el libro de Drácula, ¿no? De Bram Stoker. Es una novela y una película y una historia bien conocida. ¿La conoces tú también? Drácula. Sí, pero no la No, pero la película la has visto, o algunas versiones de Drácula. No, bueno, es el típico vampiro. Bueno, y basándome en el texto de Bram Stoker, estructuré el laboratorio en 3 pasos, ¿no? Como lo dije, el cine es un lenguaje y a partir del libro vamos a empezar dando las pequeñas referencias, las primeras referencias para conocer este lenguaje del cine y saber qué se nos está diciendo. Entonces preparé un programa. A ver, ¿es cine tradicional o no? Como la foto de la cometa está. Este programa también lo hice así, desde lo más sencillo o básico y cada vez irlo complejizando más, debido a la complejidad que unen nuestros temas. El laboratorio está tematizado en cuanto a migración, fronteras y racismo, ¿no? Entonces dije, bueno, los temas son en realidad bastante complicados y cuando uno empieza a hablar de política se pueden herir sensibilidades o puede haber algunas reacciones tal vez un poco fuertes. Entonces tenemos que empezar, digamos, poniéndonos todos de acuerdo sobre cómo lo vamos a ir abordando y hacia dónde vamos a ir avanzando. Entonces, nuestro primer día, que es hoy, lo titulé Todos somos Drácula. Y nos vamos a encargar primeramente de conocer este lenguaje cinematográfico, de dividirlo en partes más pequeñas para poder comprenderlo mejor como espectador. Y de ahí vamos a saltar a 3 formas de lecturas, que es la lectura naïf, que es la que todos tenemos, ¿no? Cualquier niño puede ver una película, wow, y se asombra, ¿no? Esa es una lectura ingenua, de primera mano. Después vamos a tener una lectura cognitiva y el tercer paso sería hacer una lectura crítica. No puedo hacer una lectura crítica de todas las películas que vimos en el programa, pero estoy seguro que cada uno
va a ir juntando los puntos para saber hacia dónde vamos. Y gracias a estas tres formas de lectura vamos a encontrar nuestra identificación con algunos personajes. Es decir, para cualquier narrativa, ya sea un libro, una obra de teatro y mucho más en el cine, siempre necesitamos más bien ver qué hace el personaje principal. ¿No? Nosotros necesitamos identificarnos con sus decisiones para poder seguir la trama, la narrativa. Si en algún momento hace algo que no entendemos, hacemos una distancia nuevamente, como, no, eso yo no lo haría, ¿no? Entonces, una buena película nos llevaría de la mano con ciertas instrucciones para que no salgamos del juego de la ficción. Cuando vamos al cine, prácticamente jugamos a creerlo. Se apagan las luces, tenemos una imagen, tenemos sonido, y los otros sentidos como que de alguna manera se aminoran, no son tan importantes. No es tan importante lo que tengo en la mano, sino que es más importante lo que veo y lo que oigo. Y por eso es también muy fácil perderse en la ficción, entregarse a la ficción jugando sin una perspectiva crítica. Y a través de eso se puede llegar a un control de nuestros sentimientos. Todos hemos llorado con una película. Todos. Bueno, entonces ese sería el programa del día de hoy. Para mañana lo titulé El viaje de Jonathan Harker. Jonathan Harker es el personaje principal de Drácula, digamos el chico bueno, ¿no? El chico bueno. Y entonces empezaremos a analizar algunos de los elementos de las geografías dentro del cine de horror. Es decir, cómo se desplazan los personajes y cómo van cambiando los significados al moverse de un lugar a otro. Entonces esto nos daría diferentes contextos, diferentes ideologías, y eso también lo tenemos que poder leer cuando vemos una película. Bien, ese es el segundo día. El tercer día ya empezamos a usar nuestros conocimientos y quiero que saltemos un poco más de la ficción al mundo real y que empezamos a analizar otros trabajos audiovisuales que no son propios del cine. A través de lo que vamos a aprender hoy y mañana, vamos a poder analizar cualquier trabajo audiovisual y vamos a poder encontrar cosas que antes no habíamos visto. Es decir, nuestro lugar como espectador. Eso es muy importante. Entonces, el tercer día se llama, lo titulé, La amenaza llega en el Demeter. El Demeter es la nave, es el barco donde llega Drácula de Transilvania a Londres. Y es una pequeña historia dentro de la novela donde todos los marineros mueren, y cuando el Demeter llega a Londres es como una nave fantasma, ya todos están muertos. Se me hace también algo muy como una analogía de muchas de las cosas que hemos estado viviendo ahorita con los refugiados que vienen por mar, ¿no? Algo. Igual necesitar la persona de espacio para que Okay. ha fatto il terzo giorno, cioè domenica, l'ha chiamato La minaccia arriva con il Demeter. Il Demeter sarebbe la barca, la nave che arriva a Londra dalla Transilvania, e quando arriva sono tutti morti, compreso il marinaio. Ok, questa è una piccola storia che c'è dentro il racconto di Dracula. Lui ha fatto un'analogia con i barconi dei rifugiati che in genere arrivano semi-morti a destinazione, quando riescono ad arrivare. Bueno, y vamos a intentar, voy a intentar que el laboratorio no se extienda mucho, sino que más o menos dure unos
entre digamos, 40 a 45 minutos y después dejamos un tiempo para preguntas. Bueno, ok. Ok. Sí. Funciona mejor si hacemos la traduzione, se dejamos espacio, traducimos, continuamos y traducimos y así. E forse invece facciamo che lui spiega qualcosina, tipo un paragrafo della sua presentazione e io lo traduco, facciamo così o volete che così continui? Così, però se è meglio per gli altri, non siete timidi? Infatti non siete perché dipende dalle esigenze. Se avete bisogno facciamo un paio di frasi e io le traduco, oppure continuiamo così e fermate voi quando non capite e io traduco. Io se non capisco lo dico. Perfetto. Perfetto, sì. Facciamo così. Por favor. Va bene. Bueno, como lo había mencionado antes, estos temas que son el tema principal de nuestra reseña se han dado a través de toda la historia del horror. Siempre, desde la pintura, después el teatro, el cine, y son temas que vuelven a salir una y otra vez. El cine, por ser un lenguaje o una expresión cultural, donde precisamente encontramos monstruos, entonces nos da la posibilidad de analizar el monstruo y encontrar el contexto cultural del que se está hablando a través de esta figura. Es decir, nuevamente si puedo hablar de Drácula, Drácula hoy en día no es una figura de horror. Puede ser una figura más bien sexy, el vampiro puede ser sexy, pero ya no espanta. Al principio, cuando salió la novela, era otro contexto y había un poco más espacio para interpretar la figura del vampiro. Hoy en día se ha vuelto un ente abiertamente sexy y más heroico que monstruoso, ¿no? Es decir, la figura cambia con la historia también. Entonces vamos a tomar como muestra ahora estas 10 películas que vimos y a través de las películas podemos entonces llegar al contexto, ¿no? Recorrer este camino de reversa y ver, ok, ¿por qué estos monstruos ahora? ¿No? Bueno, para empezar tenemos dos imágenes, Clive Barker y Lovecraft, los dos importantes en el mundo del horror. Clive Barker, escritor, director de cine y pintor, también ha hecho incluso videojuegos. Es una figura importantísima del cine y del horror contemporáneo. Lovecraft, por el contrario, ya tiene un contexto un poco más... ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Pensé que estaba haciendo como... Ok. Sí, Lovecraft creció en una familia que venía que vivió en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, pero fue desde descendencia británica y creció con la idea de que su familia tenía algo como de nobleza, como algo de la realeza, como un estatus más elevado que el común en Estados Unidos. Para ese entonces, para el principio de los 1900, ya la esclavitud ya era una cosa también del pasado. No había más negros en la calle que fueran segregados. Pero Lovecraft sí seguía siendo racista. Lovecraft es uno de los ejemplos en el horror que al pensar en racismo uno piensa directamente en Lovecraft. Lui era racista. Era racista. Sí. Es una lástima porque a mí me gustaba mucho su obra, me sigue gustando mucho, pero me parece que es una obra para adolescentes. Cuando uno crece y se da cuenta, no puedes ya más identificarte. Bueno,
Me gustaría, para empezar con esto, analizar una parte de la obra de Lovecraft, un fragmento de uno de sus cuentos llamado The Shadow over Innsmouth, para que veamos con qué expresiones asocia el mal, es decir, qué palabras usa. Para eso tengo aquí el texto ya impreso. Es solamente una partecita. ¿Le gustaría a alguien leerlo? Está en italiano. ¿Puede voluntario para leerlo? Ajá. Perfecto. Sí, claro. La maschera di Innsmouth, romanzo di Lovecraft. E tuttavia dovrebbe sentire certi vecchi parlare della scogliera nera al largo della cittadina. Lo scoglio del diavolo lo chiamano. È quasi sempre sommerso dal mare, anche con la bassa marea spunta appena dall'acqua e non è neanche un isolotto. Ma stando alla leggenda locale, un'intera legione di diavoli si darebbe convegno in quel posto, di quando in quando. Se ne starebbero accovacciati sullo scoglio o salterebbero fuori dalle grotte scavate dal mare nel punto più alto. È solo uno scabro pezzo di roccia dalla forma irregolare a poco più di 2 miglia dalla costa, ma prima che terminassero i giorni gloriosi dei viaggi sull'oceano, i marinai erano soliti fare lunghe deviazioni per evitarlo. I marinai, cioè, che non erano di Innsmouth. Una delle ragioni per cui ce l'avevano tanto col vecchio capitano Marsh era che lo si sospettava di recarsi in barca sul posto, quando la marea lo consentiva, di notte. Forse ci andava davvero, perché oso dire che quella formazione rocciosa è interessante e lui magari vi cercava i tesori dei pirati, ed è possibile che ne abbia anche trovati, ma ovviamente la gente ha cominciato a parlare subito di suoi pretesi rapporti coi diavoli. Comunque fosse, sono convinto che sia stato proprio il capitano a dare allo scoglio la sua pessima reputazione. Questo accadeva prima della grande epidemia del 1846, quando morì più della metà degli abitanti di Innsmouth. Nessuno ha mai saputo di cosa si trattasse di preciso, ma dovette essere un morbo contagioso arrivato dalla Cina o da qualche altra parte con i bastimenti. In ogni modo fu un gran brutto affare. Ci furono tumulti e ogni sorta di nefandezze, che tuttavia rimasero limitati alla cittadina, e tutto questo lasciò Innsmouth in condizioni spaventose. Da allora non si è più ripresa, e penso che tutt'oggi non ci vivano più di 300 o 400 persone. Eppure credo che alla base di tutto vi fossero dei semplici pregiudizi razziali. Non che biasimi chi li coltiva, visto che da parte mia odio francamente quelli di Innsmouth e non andrei in quel posto neanche per tutto l'oro del mondo. Immagino che lei sappia, anche se è dell'Ovest, l'ho capito dall'accento, che una quantità di bastimenti del nostro New England batteva i più strani e lontani porti dell'Africa, dell'Asia, dei mari del Sud e di chissà quali altri posti ancora, e que spesso riportaba en patria gente di quei paraggi. Encontramos algunas expresiones muy claras, ¿no? Para Lovecraft, el mal venía de otro lado, no era una cosa americana. Venía de la China, del África, de todo. En otro de sus cuentos, El terror de Red Hook, habla, por ejemplo, de un gueto, también en Massachusetts, y habla y relaciona nuevamente la figura del mal, o esta sombra abstracta malvada, con los... el lenguaje, con los extranjeros. Italianos, latinos, negros, para él todo era lo mismo, ¿no? Entonces, así no puedo seguir leyendo Lovecraft. Bueno, esas son pequeñas partículas que podemos captar, ¿no? Esta expresión, esta palabra, un contexto y una persona. Todo eso cuando lo tenemos que ir juntando, no solamente en la literatura, sino en el cine. Y para el cine tenemos que analizar más precisamente nuestro lugar, con quién nos identificamos, de qué lado estamos, ¿no?
Clive Barker, por ejemplo, al hablar del cine, nos dice, el cine es como la magia. Te voy a mostrar una imagen y no te voy a tocar, pero esta imagen te va a afectar. Y así es. Nosotros, a través de nuestros sentidos, reaccionamos a cuestiones puramente formales. Vamos a ver entonces de qué está hablando Ahí está. Si empezamos a hablar del lenguaje cinematográfico, lo podemos dividir en dos grandes bloques, ¿no? La forma y el contenido. Claro, la fotografía, las acciones, los efectos especiales, la edición, el ritmo dentro de la edición, movimiento de cámara, sonidos. ¿Es posible hacerlo un poco más oscuro? Gracias. Muy bien, ahora sí se ve el secreto de la parte formal. La parte formal provoca reacciones corporales. Claramente. Si pensemos en una imagen, por ejemplo, de un desierto. Luz de día, las dunas muy suaves, con tonos cálidos, naranja, beige, café. La forma es así, ondulante, cielo azul. Nuestros sentidos reaccionan a esa forma. Y no necesitamos nada más. Es solamente una imagen, pero es un input que absorbemos muy rápido, tan rápido que no alcanzamos muchas veces a ver de dónde vienen las sensaciones. Es decir, tú ves una foto y dices, wow, está increíble, pero muchas veces no sabes por qué te gusta tanto algo, ¿no? Encontrar nuestro gusto o verbalizar qué es lo que nos gusta es parte de concientizar sobre la imagen. Cada uno de estos fragmentos en la parte de forma es en sí una carrera, ¿no? Uno puede estudiar fotografía, diseño de sonido, es amplísimo. No podríamos hablar en unas pocas horas de todos los elementos. Del otro lado tenemos el contenido, la historia, donde viene un contexto, personajes, referencias históricas, sociales. Y aquí la manera en que captamos el contenido es mucho más, ¿cómo decirlo?, intelectual. Seguimos la historia, comprendemos de qué se trata, y mientras más grandes somos podemos entender historias más complejas, ¿no? El lenguaje en nosotros se va volviendo también mucho más sensible. Vamos aprendiendo a degustar cada vez cosas mucho más finas, mucho más elaboradas. Veamos un ejemplo de lo formal en el cine. Les voy a mostrar un pequeño corto y quiero que todos se concentren lo más que se pueda en las sensaciones corporales. Quiero que veamos qué siento y que todo el tiempo intentemos buscar la razón de dónde viene este sentimiento.
so sorry. I didn't know who else to call. No, I'm glad you called. It's kind of late. Is everything okay? Jess? Look! Oh, I'm sorry. Looks like you're set now. Thanks so much, Luke. I'm sorry about that. I guess you owe me dinner after all. Well, was there anything else wrong? Yeah. There's a sound or something with the engine. I don't know, maybe it's the brakes. Okay. Maybe you should drive it, and I'll drive yours. Ok. Lo que vimos fue para mí un corto muy simple, donde podemos prácticamente ver que hay solo forma. Es solo forma, no hay contenido. No hay una historia complicada, interesante, no se desarrolla un drama, es solo forma. ¡Pah! Y uno no lo cree, ¿no? Como, no, eso no me espanta, ¿no? Es solo forma. Una película que solo es forma, al menos personalmente no me resulta interesante. También esta forma, lo que yo llamo la casa estregata. La casa estregata se ve en otras muchas películas, por ejemplo en World War Z, en el momento en que Brad Pitt tiene que enfrentar a un zombie en el laboratorio, también tenemos eso, pura forma, no pasa nada, no se desarrolla el personaje,
no hay un gran cambio en la trama, en el drama, solamente tenemos silencio, silencio, es muy aburrido. Para mí esa es una película muy mala, muy mala. Así es como yo catalogo más o menos las películas de horror. Una película de horror buena la puedo volver a ver y encuentro tal vez algo nuevo, ¿no? Me sigue causando algo que no está en la forma, que está en lo intelectual, ¿no? De alguna manera me alimenta un poco más, me da algo más para trabajar, pero es una cuestión más intelectual. Y la forma es puramente corporal, es algo técnico. De manera que tenemos estas tres maneras de ver una película de horror, o cualquier película. La lectura ingenua, la que hace un niño, o como decía esa que te hace llorar porque la música es muy buena. También hay que pensar que a veces la música es muy buena. La música o el sonido puede levantar una película que no tiene contenido, la puede hacer buena, una buena fotografía. Por ejemplo, la nueva película de The Revenant de González Iñárritu, es mexicano, pero la trama es muy mala, solo una fotografía hermosísima y muy buena música. Pero no pasa nada, el malo desde el principio es malo, el bueno desde el principio es bueno y hasta el final es bueno y no cambian, ¿no? Bueno, tenemos la lectura cognitiva. La lectura cognitiva es la que acabamos de hacer. Es decir, ¿qué siento? ¿De dónde viene el sentimiento? Puedo medir qué tan efectiva es una película. Es otra manera de apreciación del cine en cuanto a los sentimientos. Si una película realmente me espanta, realmente me tiene agarrado de mi asiento, puedo localizar las estrategias formales que construyeron la película. Entonces puedo decir, eso es un buen trabajo, o ese trabajo es muy débil, ¿no? Pero prácticamente me da otra forma de ver el cine que no tiene que ver con la historia. Puede ser un movimiento de cámara, cuando la cámara se mueve así, sigue el personaje, o en películas de Sam Raimi donde la cámara todo el tiempo está un poco chueca, ¿no? Todo el tiempo está un poco chueca, o seguimos al personaje por arriba, o la cámara va muy suave en un dron, va volando y vemos un paisaje increíble, ¿no? Y todo se mueve muy suave. Todo eso me da diferentes sensaciones. Y a través de estas sensaciones puedo sentir la efectividad del trabajo. Y la tercera, la que tenemos, es la lectura crítica. La lectura crítica es la más compleja, pero vamos a empezar con ella poco a poquito y en cuestión de 3 días la vamos a manejar. Ay, qué raro está este programa. Ok, entonces, a través de los diferentes tipos de lectura podemos diferenciar el buen cine del mal cine en cuanto a la relación forma y contenido, y hace visible la perspectiva del director y nuestro lugar en la ficción. Es decir, ¿qué me quiere decir el director? ¿O cuál es la visión del director? ¿Por qué me dice que me identifique con cierto personaje? Aquí salió una nueva palabra, es la identificación. La identificación me dice prácticamente a quién voy a seguir en una trama. ¿Qué personaje decide y desarrolla la historia? Podemos llamarle el héroe, pero
Hay diferentes personajes principales que no son figuras heroicas, ¿no? También está el antihéroe. No, ahí, ajá, exacto. Lo que vamos a intentar ver es el metatexto, lo que no vemos y no oímos, o es una información tan rápida y tan aparentemente superficial que pasa desapercibida. Muchas veces, incluso en la música te provoca un estado mental, que te puede permitir dormir mejor, estar más despierto, dejar de fumar, en fin, diferentes cosas que a través de la música se pueden hacer y no lo vemos, solo lo sentimos. Lo que noto con los personajes es que tenemos la capacidad de identificarnos primeramente con las víctimas. Otra vez puede estar como un poco dudosa esa afirmación. En el cine de horror nos identificamos algunas veces con los malos, ¿no? Pero es un caso muy específico y que también tiene que ver con el sonido. La pregunta sería, si nosotros en una narrativa somos los buenos, si nos identificamos con los buenos, los aparentemente buenos, ¿no? Tú no. Y lo que les vamos a empezar otra vez nuevamente con el libro de Drácula. Drácula es, puedes tal vez platicar la historia brevemente para que ella se acuerde. Aquí tenemos una imagen para que sea más fácil que le expliques. ¿Puedo explicar? Sí, muy rápido. La serie di Dracula, ha detto se la conoscete tutti o se volete... Ma voi vi ricordate quella che io proiettato qualche anno fa? Vero Fabri? Sì. Sì, l'ho visto, adesso non mi sono un po' emozionata. Sto proprio qua. Dite che si è portato Giuliana che ha visto la pellicola. Ah, lo sabía. Sto qua, sì, è una cosa seria. La veo aquí en la televisión. Muy bien, Pero bueno, muy bien. ¿Quieres hacer un resumen o? No, está bien. Bueno, la película empieza con el personaje de Jonathan Harker. Nos lo presentan en medio de una misión que su jefe le pidió ir a Transilvania, entrevistarse con el conde Drácula y cerrar un trato. Venderle al conde Drácula, me parece que una serie de propiedades en Londres, entre ellas la abadía de Carfax. Y así es como se nos presenta en los primeros minutos de la película. Para hablar de este proceso de identificación, es muy importante que pensemos en todos los adjetivos, todas las descripciones que podemos hacer de un personaje como Jonathan Harker. Por ejemplo, muy fácil, tiene cabello corto, ¿no? No es muy largo su cabello, es corto. Es una persona limpia, ordenado, enamorado, monógamo, blanco. Por cómo se nos presenta, es una persona trabajadora, que tiene un futuro, tiene el compromiso de casarse con Mina Murray en cuanto regrese de esta misión. Por lo pronto vemos la posibilidad de una familia. Y son los valores que primeramente nos identifican como cultura, como capitalismo, lo que habíamos dicho hoy en la mañana, estas cuestiones sociales, tengo que trabajar, tengo que lograr hacer algo, ¿no? Entonces encontramos una persona con la que dices, bueno,
si yo también quiero lograr una familia, el bienestar, estar limpio, amigable, ¿de qué otras formas podemos describir a Jonathan Harker? Ingenuo. Ingenuo, muy ingenuo, sí. ¿Alguna otra? Forse inconsapevole. Inconsapevole. Non sa che ha davanti. Inconsciente. Puede ser un poco. Esta cuestión del cabello corto se ve mucho en las películas, lo vamos a ver en otros personajes. Quiere decir, igual como Nina también tiene el cabello agarrado, es uno de los significados que tiene que ver con la sexualidad. Quiere decir, como lo dije, que es monógamo y que tiene su sexualidad bajo control. Él no piensa en otras mujeres, está perdidamente enamorado. Y por lo que vemos en la película, va a hacer lo posible para regresar con Nina y casarse con ella y entonces generar una familia. Eso es una de las cosas que nos identifican, al menos culturalmente. Tal vez en lo personal hay variaciones, pero culturalmente sabemos que esas son las cosas de la vida, ¿no? Es que la vida es así. Chiaro? Bueno, lo he probado. No funciona. Ah, está. Aquí se pone más interesante todo. Pensemos nuevamente en estos adjetivos. Así se nos presenta Gary Oldman en el papel de Drácula durante los primeros minutos también de la película. ¿Qué se te ocurre para describir a Drácula? ¿Cómo lo describes? El primo fotograma. En todos, en general, en estos. Freddo. Frío, freddo. Freddo. Está representado con colores fríos. Eso es una cualidad de la imagen. Brutto. Vecchio es importante. Vecchio es muy importante. Pero no en tutto il film. No. Pero estos son solamente una parte. Pero ¿cómo lo describimos aquí? Malvado. Oportunista. Esa no se me había ocurrido muy bien. Misterioso. Enigmático. Orgulloso. Acabo de acordarme. Jonathan, como lo dije, es monógamo. Pero él tiene 3 novias en su castillo, ¿no? Él tiene 3 diablesas, y todas así, hermosísimas. Entonces él no es monógamo. Su cabello es muy diferente. Otra vez tenemos una sexualidad más agresiva, otra especie de sexualidad. El cabello es siempre un símbolo de sexualidad muy claro. Y también tenemos aquella imagen donde está transformado en una especie de hombre lobo, ¿no? Uomo lupo. Uomo lupo. De igual forma, la chica tiene el cabello suelto, ¿no? Nuevamente tenemos, ok. ¿Y cómo se nos presenta Lucy al principio de la película? Lucy es muy curiosa con el sexo, ¿no? Sí. Ella está como muy dispuesta todo el tiempo, entonces, y se nos presenta también de color rojo. Color rojo es en la tradición china como se visten las brujas, ¿no? Es el color de las brujas, rojo. Streghe. Come si vestono le streghe nella tradizione cina. El hombre lobo también es una
también es una denotación de sexualidad muy abierta aquí lo hacen muy claro, pero el hombre lobo es una de las figuras que para los adolescentes, que se identifica con los adolescentes por los cambios corporales, por los caracteres secundarios sexuales. Entonces, Drácula es sexual, sexoso en todos los sentidos, ¿no? Y otra palabra que es muy importante es salvaje. Salvaje. Ajá. Exacto. Para eso podemos ver que muchos de los adjetivos que se nos ocurrieron están muy cercanos a lo salvaje, ¿no? Inexplorado, deshumano, bestial. Y lo vemos igual así, ¿no? Literal. Entonces seguimos muy paralelos con el lenguaje. El cine te lo va a poner así muy junto con el lenguaje. Va a usar muchos sinónimos de las maneras más sutiles. Por ejemplo, cuando Jonathan Harker llega al castillo de Drácula y se da cuenta que tiene como la mano peluda, ¿no? Sí. Con i peli. Quando arriva Luis al castello si rende conto che Dracula ha i peli nelle mani, quindi... Pero, qui. Lomo. Esa también, al menos en México, cuando era más joven, estaba la idea de que si te masturbabas, te salía pelo en la mano, ¿no? Es muy extraña la figura de Drácula, que es muy compleja. Parece que sacaron de muchas, como de diferentes imaginaciones, todas se juntaron en un solo personaje. Pero todo en la barrera del lenguaje. Todo en la misma idea. Sí. Bueno, pero la figura de Drácula no es solamente una figura plana, no es malo en el principio y malo al fin. Tenemos otras cualidades de Drácula que son mostradas y que cambian nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Cómo lo podemos describir ahora? ¿Qué palabras lo describen mejor a Drácula? Nella prima immagine sensuale. Romántico. Por ejemplo, acá arriba. Triste. Muy bien. Nos damos cuenta en esta segunda mitad de la película que el personaje cambia y que nuestros sentimientos o lo que nosotros pensamos que es lo malo no es tan malo. Que la figura de pasar de lo bestial, animal, salvaje, se humaniza en la segunda parte de la película. Y entonces nos identificamos con Drácula. No creemos más que solamente es malo, sino comprendemos que tiene un plan para llegar al amor de su vida también. Entonces lo encontramos como una figura compleja. Y como lo digo, como adultos, esta clase de figuras nos son mucho más atractivas que, por ejemplo, no sé, bueno, a mí no me gusta Darth Vader, pero no es tan plano, es todavía un buen villano. No sé, como la figura de Dios y del diablo, que son absolutos, ¿no? Esta es una figura que se acerca más a nosotros. Tiene buenos momentos, malos momentos, sufre, se enamora, quiere su venganza y lo entendemos. Es decir, lo humanizamos y cambian nuestros sentimientos. De esa manera podemos ver qué fácil es manipular a la gente.
humanizamos una figura, ya no le tenemos miedo, tenemos compasión. Nos sentimos que tenemos una empatía porque hemos vivido también esas situaciones, ¿no? Anche per la facilità per manipolare gli spettatori sta facendo il fatto di conseguire un'empatia Umanizzando il personaggio. esatto, umanizzandoli, quindi noi ci fanno più paura, ma iniziamo ad avere compassione. Y de hecho aquí tenemos la figura de Jonathan que también ya ha cambiado, ¿no? Es una figura que ha pasado también de ser solamente bueno, ingenuo, a una persona que tiene que recurrir a la agresividad. Y eso también nos muestra un lado humano de él. Me encanta el diseño del vestuario. Es hermosísimo, ¿no? Ahora, esto que hice yo con las descripciones de los personajes, me gustaría que los hiciéramos con los personajes que vimos en las otras películas. Si se acuerdan, si vieron las películas, me gustaría que busquemos cómo nos identificamos con cada personaje y por qué no nos identificamos con los otros personajes. Ecco, come vorrebbe che facessimo lo stesso esercizio di prima, se avete visto questo film, per esempio, di cercare di vedere a quali personaggi ci identifichiamo, con quali personaggi ci identifichiamo e con quali no. Lo que pasa es que igual no todos han visto la película. Bueno, Fabrizio, tú sí lo conoces. Tú puedes empezar. Beh, è facile identificarsi nella ragazza, perché è umana. Non che non sia Candyman, però lei è più normale. Io personalmente non trovo normale la sua curiosità, perché è una cosa. È una donna che deve affermare la propria Sì, capacità io avrei rinunciato ai primi rumori dietro lo specchio, però... infatti. Certo, non avrei fatto più film. Però non conosciamo bene tutto quello che ha passato Candyman. Lascia un po', il regista lascia un po' di dubbio dietro, quindi potrebbe anche essere un buon personaggio. Es un poco parecido también con la figura como un poco romántica de Drácula, un príncipe que cae en desgracia y por medios sobrenaturales se transforma en una figura como fantasmagórica. Sì. Però a differenza di Dracula, che possiamo capire e giustificare, io Candyman non riesco a giustificarlo perché uccide sempre degli innocenti. Mentre Dracula ha un suo obiettivo che serve per placare il suo dolore e comunque va a colpire delle debolezze umane, mentre Candyman ammazza bambini, comunque persone che non hanno nessuna colpa. Per il proprio ego, perché vuole rimanere una leggenda. Sì, quindi a differenza di Dracula non lo compatisco. No. ¿Y con Helen? Sí, posso identificarmi. ¿Cómo la podemos describir? Bella. Es bella, es joven. Otra cosa más que tiene que ver con la juventud es que es la capacidad de reproducción, la capacidad de tener hijos. La fertilità, la capacità di avere la possibilità di... Es fértil. Y es lo que hablábamos de Mina Murray. Mina también es joven, se va a casar, prácticamente vemos una familia en el futuro. Eso que es muy sutil, pero que nos jala a identificarnos como género humano, ¿no?
¿Alguien se acuerda a qué se dedica Helen? ¿Qué hace? Una ricerca. Ujú. Una ricerca sulla leggenda metropolitana. Sí, podemos decir que es intelectual. ¿No? Intelectual. Estudia, está en la universidad. Ujú. Nuevamente es blanca. Ujú. Es productiva. Productiva. Está haciendo un trabajo, una labor. Ujú. Las figuras con las que no nos identificamos. No. No. Come si chiama lì? Helen. È molto simile a Kennedy. Sì. Molto, perché è una persona che ha delle capacità, ma viene continuamente tradita. Sia dal marito che dalla società. E viene martirizzata. Martirizzata. E quindi poi anche lei ritorna dal mondo dei morti per vendicarsi. È la stessa storia che ha passato Kenny. Una persona... No, però mentre Candyman ammazza senza un motivo, Anche quando torna, no, c'era un motivo. Lui? Sì, certo, lui si deve vendicare. Il marito che ha Lei però torna per vendicarsi. Anche lui si deve vendicare perché lui, che era un bravo pittore, Sì, quindi era una persona affermata, si era innamorato della figlia di una persona importante, viene ucciso, quindi lui si deve vendicare delle persone che l'hanno ucciso. però ammazza a prescindere. Lei Mentre lui ammazza a Noi non sappiamo prescindere. cosa c'è dopo, e il Murales comunque ci fa capire che loro due continueranno quel percorso. Però noi vediamo che lei ammazza per un motivo ben preciso, mentre lui ammazza persone che per il bambino che non c'entra niente, per esempio, con la sua situazione. Il bambino non l'ha ammazzato. L'ha salvato lei? No, aveva ammazzato. Sì, l'ha ammazzato. No, era al perro. Matò al perro. Non ha ammazzato un bambino. Non l'ha ammazzato nessun bambino. Era la leggenda che doveva andare a fare la pipì. Quella della pipì. Ma quella è una leggenda, noi non l'abbiamo vista. Beh. Sei stato tu. Però nel bagno dice che aveva ammazzato il bambino, invece È anche l'amica di lei, mica... Es parte de la confusión en la película, porque se divide la película. Esta es una película un poco especial, donde no sabemos qué es real y cuál es el mito. Por eso tenemos dos Candyman. Pero la otra figura también es muy simbólica. Tenemos otra vez la figura de un migrante afroamericano. Y sobre todo el lugar en donde se encuentran es también muy significativo. Donde las dos figuras se encuentran es en un baño público, ¿no? No es un lugar como donde están cenando con todos los intelectuales, ¿no? Fino, elegante, no, es otra parte. Este encuentro y este contraste es el que nos puede choquear, pero no de manera corporal, sino en lo intelectual. Vamos a seguir viendo el contraste de las figuras y sigamos pensando muy bien a qué se dedican las figuras principales. Jonathan, ya lo sabemos, era una persona que se dedica a las ventas, está trabajando. Helen es intelectual, está terminando un trabajo en la escuela, en la universidad, mientras que las figuras de este lado no son productivas. El contexto nos habla todo el tiempo de agresividad o de los estratos más bajos sociales, ¿no? La pobreza. Otras de las películas difíciles. Me imagino que nos identificamos con el profesor, ¿no?
¿Con quién nos identificamos aquí? ¿Con quién? Con chi ci identificati in questo film? Io in questo caso con i cannibali, perché quelli lì sono andati a fare violenza a questi qua, per cui io mi identifico più con la parte che fa più paura in effetti, no? Però io parteggio più per loro che per il professore. Eso es una de las películas que a mí personalmente me causan muchos problemas. No es una película, no es ni cine de arte, ni cine mainstream. También está entre lo documental, nos recuerda al mundo, pero no lo es una mezcla, es un híbrido muy extraño y muy cruel, ¿no? Nos hace pensar todo el tiempo en eso que no está en la película. ¿Quién es el director? ¿Qué visión tiene el director con estas personas? ¿Y por qué un director hace algo así? Nos hace pensar en lo que no vemos, en cosas invisibles, en el metatexto. Por eso esta película, a pesar de ser muy brutal, muy mala, tiene algo todavía, no puedo decir de valor intelectual, pero sí nos obliga a pensar de manera política, ¿no? De manera política. Yo pensaba que nos podríamos identificar un poco más con el personaje del profesor Harold Monroe, que es el que viene a rescatar a los chicos o a rescatar el material de los documentalistas perdidos. Y nuevamente podríamos analizar el personaje y darnos cuenta que se trata de otro intelectual. Tenemos otra figura que simbólicamente es un orden, es un sinónimo de orden social, ¿no? Es un estrato, digamos, elevado. No cualquiera es profesor en una universidad, se necesita mucho intelecto. Y por eso genera un buen contraste con la figura con la que al principio no nos identificamos, ¿no? Un intelecto muy refinado y lo que decíamos, primitivo, ¿no? Primitivo. Viejo, no. Salvaje. Esa es una película donde no sé exactamente qué pensar, porque las categorías se pierden. No me siento tampoco identificado con el hombre blanco, productivo, sino que también con los salvajes. Y salvaje y civilizado es lo que estamos viendo precisamente. Pero este contraste entre salvaje y civilizado es un concepto del modernismo. O sea, igual podemos tomarlo en cuenta, como que no. No es fijo este concepto. Aquí es donde precisamente, por eso es tan difícil esta película, porque los conceptos y las categorías se pierden. Perdemos una parte de nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestra moral al ver estas imágenes. Es muy rara. Otra de las películas que también son un poco extrañas. De esta vamos a hablar todavía más a profundidad el último día, porque esta película es muy actual. A mí se me hace que es la más actual de todas. ¿Cómo vemos a los personajes aquí? ¿Cómo podemos describir las imágenes? Otra vez, cabello corto, ¿no? El latino, cabello largo.
tenemos otra vez una figura de autoridad y de orden público, un policía. Tenemos otra figura de autoridad religiosa y otro que podría ser el ejército, pero que en este caso está poseído, ¿no? Nuevamente tenemos que en lo corporal tienen que representar una ideología, ¿no? Aquí lo tenemos él con luz suave, ¿no? Por detrás, la luz muy suave. Él se ve un poco más, ¿cómo decirlo? Como una persona un poco más dura, pero él se nos muestra en la oscuridad. Es muy básico, pero al mismo tiempo significa mucho. Hay una parte de la película donde lo vemos que lo siguen en el zoológico. ¿Te acuerdas? C'è una parte del film in cui lo stanno seguendo nel zoologico. Stanno facendo la distinzione tra gli sfondi che utilizzano per il en la jaula de los leones, ¿no? Y los leones, si los vemos en el contexto religioso, tienen una connotación satánica, ¿no? Se dice el león rugiente muchas veces para designar a Satán. Es uno de los animales que están vinculados con el mal o con el respeto y la autoridad. De manera que otra vez tenemos la relación con Drácula nuevamente, lo animal, igual que los salvajes, ¿no? La naturaleza. ¿En qué otra película tenemos esa relación? Me parece que en todas. Bueno. Ajá. Esta es una también de mis favoritas por ser demasiado obvias en esta lectura crítica. ¿Cómo vemos a los personajes principales? Representados con colores claros, en situaciones de trabajo, siendo productivos, queriendo llegar a algo, con la posibilidad otra vez de una familia. El personaje del profesor Clayton es también muy parecido a Jonathan Harker. Otra vez, cabello corto, limpio, intelectual. Se repite demasiado esto. El intelectual, el burgués, la autoridad. A veces, cuando empezamos a analizar las estructuras dentro del cine de horror, nos damos cuenta de que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y que lo que cambia es la figura del monstruo. Por eso es que es más interesante cuando leemos al monstruo. Porque las figuras del bien o de los valores humanos son planas. No tienen mucho de dónde leer nueva información. Pero el monstruo es mucho más interesante. ¿Y cómo vemos a la figura del mal? Que vieja, no puede tener familia. Ajá. Senza detto. Sí, y esta es una de las películas, bueno, del 2009, pero desde hace años estamos siendo bombardeados con esta clase de monstruos que se asocian con la pobreza, son extranjeros y tienen esta connotación. Aquí la señora no está en edad de tener familia, pero las connotaciones sexuales también son muy obvias, ¿no? Siempre hay una connotación sexual con los monstruos. Tienen una sexualidad extraña, como Drácula, que tiene 3, no es monógamo.
¿Recuerda alguien el fantasma de la ópera de Dario Argento? ¿Te acuerdas? Tiene una relación extrañísima con las ratas. Parece tener como una relación sexual con las ratas. Entonces, el mal siempre va a ser representado como, claro, no es monógamo, no tiene ese control sobre la sexualidad, tiene que ser salvaje. Y lo salvaje es todo lo que vimos. Una conexión con la naturaleza, con lo animal, inhumano, cruel, sucio, así. Y aquí la personaje con la que supuestamente nos tendríamos que identificar es precisamente el espejo de esa mujer, ¿no? Tenemos casi siempre los opuestos. Ella trabaja en un banco, ¿no? Entonces, el miedo actual de la burguesía es un extranjero pobre. Suena duro, pero ahí está, ¿no? Y tal vez no lo habíamos visto. Habíamos visto tal vez la parte de lo más visual, lo asqueroso, cuando vomitan, cuando hay sangre, cuando hay una pelea en el lodo. Pero el contexto es muy sutil y se nos escapa muchas veces. Pues, la parola miedo vuol dire paura. Miedo vuol dire paura. Quando dice miedo, esta es una de las películas que sí me gustan. Porque aquí podemos nuevamente ver otra clase de personaje principal y otra clase de monstruos, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias aquí? ¿Con qué personaje nos identificamos aquí? Pero ¿por qué es bueno? Però il buono è noioso, come tu hai detto prima, e il male è interessante. Perché il male noi non sappiamo mai com'è, quindi ci attira per quel motivo, che non conosciamo i confini. Exacto. Il male, proprio perché non è. El mal cambia de forma. El bien es una institución. Sí. Quelli sono partiti male. Però qui abbiamo un personaggio del male, nei momenti in cui prende degli aspetti del bene, perché per esempio lui, nei momenti in cui per salvare gli altri ha un aspetto buono, positivo, anche se di fondo è il male. Claro, sigue siendo una figura heroica. Aún sabiendo nosotros que es un criminal, es una figura heroica. ¿Y en dónde radica lo heroico? En salvar a otra persona, en proteger a la mujer, ¿no? Come si legge invece la figura del padre che ha il rifiuto della sua professione perché si sta allontanando da un fatto che era un pastore e poi invece utilizza la sua professione per fare la costanta a me questo mi è rimasto molto dubbioso. Che significato ha questa figura? La figura del... Questa trasformazione. Sí, me parece que esta película es mucho más interesante que, bueno, en cuestión de personajes. Es más interesante estos personajes, por ejemplo, que el que vimos anteriormente era Drag Me to Hell, porque las figuras están mezcladas, no son solamente buenas o solamente malas, sino que tienen un conflicto interior. Y en esa lucha por aclarar el conflicto, nosotros también los acompañamos y nos identificamos con salvar a la ragazza, querer hacer, digamos, estas cosas que culturalmente son correctas, ¿no? Ayudar a salvar a esta familia, como lo había dicho con nosotros, siempre hay una familia simbolizada de alguna forma. Aquí la familia es muy clara. Y el padre de la familia
otra vez es una figura de autoridad, pero no como en las otras películas, sino se tambalea, ¿no? La identidad está como no muy clara. Creo en Dios, no creo en Dios. En el momento en que encuentro el mal, puedo también encontrar el bien. Es el contraste que confirma la existencia de Dios. Y también por eso la figura de Drácula es una figura muy interesante y que no muere. Es un clásico porque aún sin ser como una figura creíble, es una confirmación de algo divino. Por eso queremos también ver a Drácula, porque queremos la sombra del concepto oscuro. La sombra sería algo luminoso. Si existe Drácula, si existe el diablo, existe Dios. Queremos también ir en el conflicto, queremos confirmarlo. Y claro que aquí tenemos nuevamente la relación con la naturaleza, con lo animal, sea acompañados de algún animal. Otra vez la referencia religiosa, ¿no? Satán como una víbora. Salma Hayek se llama Satánico Pandemonium aquí. Y los personajes, ¿no? Otra vez, cabello largo, el contexto lo aclara perfectamente. La mayoría de los personajes también son de cabello largo. Ropa de piel, todos rebeldes. Se me acabó de ver lo que iba a decir. Pero bueno, ese es el contexto con los personajes. Eso es de qué manera puedo saber el director dónde me está dejando. Me da una posición a mí el director, ¿no? Si yo veo una película y digo, no, yo me identifico con el perro, no sé, es un poco difícil. Es muy claro que quieren darnos estas figuras llenas de valores para que sigamos su desarrollo y que los veamos y que si caen, sufrimos, ¿no? Si los valores humanos caen, sufrimos. Y no es nuevamente corporal, es algo más intelectual. Soy Leyenda es una de las películas que también me parecen un poco extrañas dentro del ciclo, no precisamente porque es una mala película, sino porque tiene también personajes que no están muy claros. Aquí se me ocurrió asociarlo con una de las pinturas de Caspar David Friedrich, que también es un pintor romántico, y como lo vimos alguna vez, el horror nace paralelo del romanticismo. Entonces esta imagen se va a repetir en muchos pósters de películas, precisamente por tener que ver no con el romanticismo, sino con el concepto de lo sublime. ¿Se acuerda alguien lo que es lo sublime? Lo sublime, como tenemos esta figura aislada, pequeña, y en el fondo una naturaleza enorme, es ese momento en que nos encontramos frente a un fenómeno natural, tal vez una tormenta, ¿no? En medio de la nada, y vemos la tormenta y es una fuerza enorme que nos atemoriza por ser tan poderosa, ¿no? Y nosotros tan pequeños, pero al mismo tiempo podemos sobreponernos al miedo gracias a las facultades intelectuales y podemos decir, wow, es un espectáculo hermoso, ¿no? Una tormenta se ve bellísima, pero al mismo tiempo también tenemos como esa especie de respeto hacia la naturaleza. Entonces estas figuras en medio de panoramas tan enormes de catástrofes va a volver a salir. ¿Cómo vemos aquí a los malos?
igual lo mismo, son como tontos, ¿no? Son como más zombies son como zombies, no son realmente vampiros. Y la figura que entonces les tiene que quedar de contraste es un científico, entonces, ¿no? Necesitamos siempre el contrario. Esta es como lo digo, esta es una película muy extraña, tiene los mismos elementos que la película King Kong, pero un poco alterados. Si nos acordamos de la película de King Kong, es un gorila gigante que viene a Nueva York. Tenemos un contexto, digamos, blanco, la ciudad más importante de Occidente, Nueva York, blanca, y King Kong es la figura anómala. De la misma forma, tenemos a Will Smith en un contexto donde todos son como blancos pálidos, vampiros, pero él es la figura anómala, ¿no? En la película original que vimos con Vincent Price, igual teníamos las mismas referencias, un contexto blanco, todos eran ya vampiros en el mundo, y Vincent Price era el vampiro que les daba miedo a los monstruos, ¿no? Era como una leyenda precisamente por ser el único que podía caminar de día y matar a los vampiros mientras dormían. Es decir, estaba invertida la historia, ¿no? La leyenda era entonces el humano, que si la normalidad es la mayoría, entonces el humano es el monstruo. Y si aquí otra vez está invertido todo el contexto, entonces queda muy extraña la figura de un personaje afroafricano en medio de un país de blancos, como una figura anómala. Igual, esto es como para discutirlo un poco más a fondo, pero la película realmente no es muy buena. Para terminar, ¿qué podemos decir otra vez de este contraste? Es otra vez lo mismo, ¿no? Parece como si estuviéramos viendo lo mismo, diferentes personajes, pero el mismo contraste. La figura del intelectual contrastada por un salvaje. Pero el salvaje, nuevamente, no pertenece a la civilización occidental, ¿no? El contexto es Haití, y Dennis Allen es un profesor en etnobotánica, que anda en busca de las hierbas que hacen esta sustancia para crear zombies, ¿no? Otra vez un contraste entre el hombre de cabello corto, aquí sí tenemos blanco, rubio, con una persona de piel oscura. Otra vez, otra pequeña perversión en los personajes, ¿no? Otra vez, aquí estos sí me parecen un poco mejores, es un mejor guión, una película con mucha más información y personajes más complejos. Tenemos otra vez el contraste entre una mujer fértil, una mujer vieja, pero que se va todo el tiempo a hablar de esa fertilidad o de quién sigue, no como procrear, sino como de sobrevivencia, ¿no? Una mujer que quiere ayudar, que es una enfermera, y la otra que es, otra vez es un estrato bajo de la sociedad, ¿no? Tiene un trasfondo de esclavitud
y prácticamente es negra contra blanca, ¿no? Esa es la película, negra contra blanca. Ok, para reforzar lo que vimos el día de hoy. Vimos primeramente el lenguaje cinematográfico, la relación entre forma y contenido, y nuestros 3 niveles de lectura, que podemos ver, describir la imagen, podemos ver qué sentimos con la imagen, y podemos ver no solamente el qué sentimos y qué vemos, sino también el qué significa la imagen, ¿no? La posición en la que estamos, con quién nos vamos a identificar muchas veces aunque no queramos. Y así identificamos también la posición del director. El director nos muestra de esta forma a qué cultura pertenece y qué cultura es la que está siendo puesta como lo otro. Mañana vamos a continuar con esta lectura crítica en el siguiente paso, que es los elementos geográficos de cambio de ideología dentro del cine de horror, más el tema de fronteras. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Io stavo leggendo. Il cattivo è lo zombie o il virus? ¿El malo es el zombie o el virus? Pienso que son los dos, pero no nos podemos identificar con el virus, ¿no? Entonces el virus queda como una parte abstracta. Desde hace unos años, las películas de zombies no se resuelven por medios sobrenaturales, sino por cuestiones más científicas, lo que también indica que ya no creemos que los zombies puedan ser resultados de procesos sobrenaturales, sino que también hay un cambio más moderno de ideología a verlo como una cuestión de enfermedad o de una falla científica, ¿no? Eso nos deja una perspectiva mucho más actual, mucho más moderna, porque ya no prácticamente decir que el zombie es resultado de un ritual o algo así, ya no funciona. O sea, por ejemplo, películas... Voy muy rápido, ¿verdad? Voy muy rápido, perdón. No, yo no. Ok. Por ejemplo, en los 50s, cuando teníamos White Zombie con Bela Lugosi, o I Walk with the Zombie de Jacques Tourneur, el zombie siempre tiene una parte, un contexto ritual, mágico, ¿no? Dentro de la religión del vudú, que vudú no es magia, es religión. Pero ahora no, ahora el zombie es resultado de una falla en la ciencia. En ambos casos todavía vemos la sombra del romanticismo, cuando se dice que se habla de todo lo que la ciencia no puede. La ciencia tiene límites, y cuando enfrentamos los límites del conocimiento es cuando encontramos lo salvaje, lo desconocido, lo oscuro, y ahí radica el horror. En esta película, al final, la chica dice que el virus no ha creado los humanos. Sí. Se está dando protagonismo al actor humano, ¿no? Y dice, esto lo hemos creado nosotros. Es como que entonces están un poco culpabilizando ahí una retórica de, no sé, igual de la ética de cómo se está yendo el mundo, de cómo estamos acabando
Tal vez hay una referencia ahí más hacia el mito de cómo, bueno, no sé si es mito, con el VIH. El virus de la IS. Recuerdan que también durante mucho tiempo se ha estado corriendo ese rumor de que es creado el virus. O el ébola. El ébola también. Conspiranoia. Por eso se puede hablar otra vez de cuestiones reales que no están en la película, pero que siempre son siempre sirven para que el espectador tenga una experiencia previa y que le provoque miedo, porque sabe que fuera de la película hay un fenómeno parecido. O sea, es el horror fuera de la ficción. Ti ho chiesto questo perché, a differenza di altri film come quelli di Romero, in cui c'è l'uomo, lo zombie e la carneficina e basta. Qua per metà film lo scienziato cerca di curare il virus e lo zombie quasi non esiste nel film, si vede poco e niente. Non è protagonista, diventa protagonista verso la fine, quando comunque fa anche notare un minimo di sentimento da parte degli zombie stessi. Un cambiamento. Dopo la morte Si organizzano. Si Ed organizzano. è quello imparano tutto. Il fatto che imparano e diventano qualcosa che è comparabile al dottore. Sì. E quello spaventa di più. C'è una trasformazione del mostro all'interno del film. Hay dos finales en esta película. ¿Qué final vieron aquí? Lei trovano la cura estrae il sangue e lei scappa e arriva alla colonia. La colonia, Okay. i sopravvissuti. Pero él muere. Lui muore. Él muere, ok. Non lo vediamo, ma lui muore. Porque mañana voy a hablar de un poco del otro film, del otro final. Explota. Tiene una granada. Explota. Sí. Es que no entiendo por qué tenía que morir. Pero de hecho no es tan explícito. O sea, Perché non voleva andare via, lui non voleva sperare più. Lui non credeva nella colonia. Debe ser el héroe, se no muere non Sì, è non el héroe. credeva nella colonia, ma voleva salvaguardare la fuga della ragazza. È entrata in quella. Ma non è la ragazza, Era l'antidoto per la ragazza. Nel senso che la ragazza trasportava l'antidoto. Pero lo veo un poco como un accesorio que tenga que morir él para salvar la película. Para que la película tenga algo bueno, ¿no? Al final, que murió, ¿no? Pero no es muy lógico al final que él muera, ¿no? Sarebbe stato più un classico se si fosse salvato anche lui, avesse sposato Ma una avrebbero dovuto donna. cambiare il titolo allora. Cosa? Non è più Dovevano cambiare il titolo. Ah, sì. Non sarebbe stato leggenda se non fosse stato. Sí, no es leyenda. Pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Ti ho chiesto se noi dobbiamo vedere il mostro come il virus o come lo zombie, visto che in questo film, nella prima parte, lo zombie quasi non si vede, ne parlano solo del virus. Sì. E lui cerca di combattere il virus. Poi, come se va avanti il film, si capisce che gli zombie diventano più intelligenti e diventano il suo nemico. Pienso que entonces, como tú lo dijiste, no es el monstruo, no es el virus, sino son los humanos que crearon ¿no? Como Frankenstein, que Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es Victor Frankenstein, el que hace al monstruo. El distópico, ¿no? Sí. Yo creo. ¿Hay alguna otra pregunta?
Ok, pues muchas gracias por ver. Nos vemos mañana.